Carpeta de recuperación, tercer grado. Experiencia 1, actividad 4. Mis decisiones son importantes para lograr mis metas. El desarrollo de la actividad me permitirá lograr el siguiente reto. Meta de hoy: identificar la importancia de tomar decisiones para lograr mis metas. Repetimos la meta de hoy: identificar la importancia de tomar decisiones para lograr mis metas. Bienvenidos y bienvenidas. Vamos a leer atentamente la siguiente historia. ¿Preparados y preparadas? Leemos. Una vez, Silvia y Carmen, su hermana mayor, se quedaron solas en casa. Ese día, Carmen cocinó algo que a su hermana no le gustaba. Entonces, Silvia, alzando la voz, dijo: «A mí no me gusta eso». Miró el plato, lo empujó y cayó al suelo. Ahora pienso y respondo. ¿Qué emoción sintió Silvia? Recordemos que Silvia alzó la voz y gritó y dijo: «A mí no me gusta eso», muy enfática. Bueno, ¿qué emoción entonces ha sentido Silvia? Respondemos en nuestra carpeta de recuperación. Sintió enojo. Y podemos verlo incluso en la siguiente figura, ¿verdad? La que está en el lado izquierdo y en la parte superior de nuestra pantalla. Sentimiento y emoción mostrada por Silvia. Ella era la menor. Queridos niños y niñas del tercer grado, ¿influyó la emoción de Silvia en su decisión? ¿Cómo? Así es, el enojo condujo a Silvia a rechazar lo que su hermana Carmen había cocinado. Las emociones como el enojo, la ira, la cólera nos hacen hacer cosas o nos hacen tomar decisiones a veces equivocadas. Sí influyó, haciéndole rechazar la comida o el plato de comida que le preparó su hermana Carmen. Es una influencia negativa, el enojo, la ira, el descontrol, la cólera, queridos estudiantes. Nos hace tomar decisiones erróneas, equivocadas, sin pensar en cómo se van a sentir los demás. En este caso, ¿cómo se habrá sentido Carmen, que le había preparado ese plato a su hermana menor Silvia, quien lo rechazó? Pregunta: ¿cómo se habrá sentido la hermana de Silvia? Vamos a ver ahora los sentimientos de su hermana mayor, Carmen. ¿Cómo se habrá sentido? Mal, obviamente. Se habrá sentido mal y con pena por el rechazo de Silvia. Pregunta: ¿cuál fue la consecuencia de la forma de actuar de Silvia? ¿Qué trajo como consecuencia el enojo, la ira, el descontrol de Silvia? La caída al suelo del plato de comida es una mala consecuencia, la que provocó el enojo, la ira de Silvia. Es muy importante reconocer nuestras emociones para no actuar como lo hizo Silvia y provocar que otra persona se sienta mal o que desperdiciemos
la comida en este caso, o las atenciones o cuidados que nos hacen otras personas. Regulemos nuestras emociones. Ahora, conozco lo que le pasa a Pedro y le ayudo a tomar una decisión. Aquí les presentamos a Pedro, un niño como ustedes del tercer grado. Aquí lo tenemos a Pedrito. Vamos a leer la historia de Pedro, ¿correcto? Comenzamos, queridos niños y niñas del tercer grado. Pedro tiene 8 años. Es un niño muy alegre, responsable. Le gusta jugar. Su primo Joel le dice que es divertido hacer travesuras y cosas emocionantes. A Joel le parece una buena idea jugar toda la mañana e invita a Pedro a pasarla bien. Pedro se entusiasma mucho con la idea, pero recuerda y le dice que se ha propuesto realizar en la mañana sus actividades escolares y que no puede jugar. Joel le insiste y le dice que luego las realice. Además, le recuerda que su papá se irá a trabajar y no se dará cuenta. Pregunta: ¿qué decisión tomará Pedro? Primero vamos a responder para analizar correctamente el texto leído. Pienso y respondo. ¿Qué le propone Joel a su primo Pedro? Le propone a Pedro, como dice en el texto, a jugar toda la mañana. Invita a Pedro para que juntos jueguen toda la mañana. Aquí está la respuesta a esta interrogante. Jugar toda la mañana es la propuesta de Joel a su primo Pedro. Ahora, la segunda interrogante dice: ¿qué siente y piensa Pedro ante la propuesta de Joel? Explica. Vamos a ver el sentimiento de Pedro ante la propuesta de Joel de jugar toda la mañana. Pedro se entusiasmó mucho. Llegamos a esta conclusión. Pedro se entusiasmó mucho, pero piensa que tiene que hacer sus tareas. Hay un sentimiento de emoción, de agrado, de querer jugar toda la mañana, pero también piensa y razona que tiene algunas actividades, algunas tareas pendientes que debe realizar como niño responsable que él es. Ahora, la tercera pregunta. ¿Cuál es la meta de Pedro? ¿Qué pasaría si hiciera lo que dice Joel? Recordemos que Pedro se había propuesto realizar todas sus actividades en la mañana y que no podía jugar. Debería aprovechar ese tiempo. Y obviamente, si hiciera lo que le dice Joel, de jugar toda la mañana, no haría sus tareas y no cumpliría su meta que se había planteado Pedro como niño responsable. Por lo tanto, su meta es realizar todas sus actividades, y si hiciera caso a Joel, no las cumpliría. No cumpliría su meta. Y Pedro es muy responsable, muy respetuoso de respetar lo que planifica. Así que ha reflexionado muy bien Pedro sobre las consecuencias que traería el no cumplir con su meta, si es que hace caso o si es que hubiera hecho caso a su primo Joel. Finalmente, ¿qué decisión tomarías tú si fueras Pedro y por qué? Ahora, querido niño, querida niña del tercer grado,
Vas a pensar muy bien, vas a reflexionar acerca de este ejemplo presentado. Si tú fueras Pedro y tu hermano o tu primo te dice que jugues con él toda la mañana y que no hagas tus actividades porque no hay nadie en casa y nadie se va a dar cuenta, ¿qué decisión tomarías? ¿Jugarías toda la mañana con tu primo o con tu hermano sin hacer las tareas porque nadie se va a dar cuenta? ¿O actuarías como Pedro? Pensarías en que primero son tus responsabilidades, tus actividades, y que luego, si tienes tiempo, vas a poder jugar con tu primo o hermano. Bueno, decide y escribe tu respuesta en tu carpeta de recuperación. Una respuesta ejemplo de un estudiante como nosotros del tercer grado. Reflexionaría y decidiría hacer primero mis tareas y luego recién jugaría con mi primo o con mi hermano. Sería una sabia decisión. Las respuestas en tu carpeta de recuperación o portafolio. Cuida mucho de los signos de puntuación, de las mayúsculas, de la ortografía y caligrafía al momento de responder estas interrogantes. Llegamos a este cuadro final del día. Atención, pienso en mí misma o en mí mismo y planteo una meta personal. Como en el texto anterior, queridos niños y niñas, Pedro tuvo una meta personal muy importante, que era terminar sus actividades o tareas por la mañana. ¿Cumplió su meta? Parece que sí, porque decidió primero cumplir sus actividades y luego recién, con el tiempo que le quedaba al terminar sus obligaciones, jugar con su primo. Bueno, todos tenemos metas personales. Metas diarias, metas semanales, metas mensuales o metas en el año. Muy bien, ahora te vamos a pedir que plantees una meta personal para este año 2021. Vamos a revisar la respuesta de un compañero del tercer grado. Al completar este cuadro, porque tú también vas a plantearte tu propia meta personal y vas a responder estas siguientes interrogantes para el cumplimiento de tus metas. Es muy importante planificar tus metas y al final cumplirlas. Acá tenemos esta meta personal de un estudiante del tercer grado de primaria. Cumplir con mis actividades de aprendo en casa. Pero nos vamos a quedar con esta meta, que también es muy importante, que alcanzó una compañera del tercer grado. Mi meta personal, dice, cumplir con mis actividades de la carpeta de recuperación. Interesante esta meta que se ha plantado esta niña. Vamos a ver lo que planificó en el cuadro para lograr cumplir este objetivo, este reto, esta meta para este verano. Para cumplir mi meta necesito tener mi carpeta de recuperación del tercer grado al día y muy bien organizada. ¿Qué valores necesitaré? Acá tenemos estos valores que ha seleccionado esta compañera del tercer grado. Valores que voy a necesitar: responsabilidad. Claro que sí, para cumplir todas sus actividades. Orden. Es muy importante el orden al momento de escribir y de organizar sus actividades, sus cuadros, sus respuestas en cada actividad. Respeto. Es muy importante el respeto porque va a trabajar individualmente, de repente va a requerir la ayuda de sus familiares, el estudiante del tercer grado. Y bueno, también tienes aquí ayuda a través de nuestro canal educativo y
Es necesario el respeto para toda actividad que hagamos en nuestra vida cotidiana. Honestidad también es muy importante, porque hay preguntas que requieren que seamos honestos, que seamos sinceros al momento de responderlas. Hay que ser honestos con nuestro propio trabajo y nosotros mismos debemos realizarlo, porque es nuestra propia carpeta de recuperación del tercero. Bueno, estas 4 actitudes, estos 4 valores son muy importantes tenerlos presentes al momento de trabajar por el logro de nuestra meta principal, ¿cuál es? Cumplir con las actividades de la carpeta de recuperación. Ahora, ¿cuáles serían los pasos que debo seguir? Vamos a hacer una planificación breve enumerada de los pasos para poder cumplir nuestra meta. Aquí tenemos un ejemplo para cumplir esta meta. Primero, recibir nuestra carpeta de recuperación. ¿Ya la tienes? ¿Lo recibiste tal vez de la dirección de la escuela? ¿De tu profesor o profesora? Muy bien. ¿Lo tienes en físico? Correcto. Primer paso realizado. Segundo paso, desarrollar nuestra carpeta de recuperación. Lo que estás haciendo ahora, día a día, completando todas las actividades de las experiencias de aprendizaje, y cada experiencia tiene actividades. Y tercero, presentar nuestra carpeta de recuperación en el mes de marzo a tu docente, a tu profesor o profesora, para que te revise y vea que has cumplido con esta meta personal y te evalúe correctamente. ¿Y cómo voy a ver o cómo me voy a ver luego de lograr mi meta? Esta pregunta es muy importante porque vas a decir, he cumplido, pero ¿cómo lo vas a saber? Cuando mi profesor o profesora evalúe mi carpeta de recuperación y la apruebe para pasar al 4º grado. Así voy a ver que sí he cumplido adecuadamente mi meta personal en este verano, cumplir con mis actividades de la carpeta de recuperación. ¿Listo? Este cuadro de planificación de tu meta personal también, de acuerdo a tu propio pensamiento o reflexión, lo vas a completar. Así es un ejemplo. Vas a poner tu propia meta personal en este verano para que puedas cumplir con esta actividad. En la carpeta de recuperación y con buena ortografía y caligrafía, nunca lo olvides. ¿Cuáles son mis reflexiones finales en esta actividad número 3 de la experiencia de aprendizaje 1, 3er grado? Preguntas que también vas a responder honestamente. Recuerda los valores al final de la actividad. ¿Qué aprendí de mí misma o de mí mismo? ¿Qué aprendiste el día de hoy? Vas a responder en tu carpeta de recuperación. Así es, una hoja reciclada, una hoja en blanco, y allí archivas tus respuestas de la evaluación propia, la reflexión de hoy. ¿Qué aprendí de mí misma o de mí mismo hoy? ¿Qué aprendiste? Responde. A planificar mi meta personal. Muy bien. Es un ejemplo. Respondes con buena ortografía y caligrafía. ¿Cómo aprendí a regular mis emociones? ¿Cómo has aprendido hoy a regular, a controlar tus emociones? A través de ejemplos, ¿cierto? A través de la planificación de tus metas. Ok. Vas a responder también adecuadamente a esta segunda pregunta de reflexión. Finalmente, ¿para qué me sirve en la vida diaria conocer más sobre mí, regular mis emociones y plantearme metas? ¿Para qué te sirve? ¿Para convivir mejor? ¿Correcto? ¿Para desarrollarme personalmente? Correcto. ¿Para tener éxito en esta vida, en el ámbito personal, familiar? Muy bien, tu respuesta será muy bienvenida en tu carpeta de recuperación. Ahora sí, has cumplido con tu carpeta de recuperación. Experiencia 1, actividad 4. Mis decisiones son importantes para lograr mis metas. 3er grado. Vista educativa. Soluciones
y propuestas.